Está buena porque te dice el resultado y en dónde te equivocaste y que estuvo bien. Bueno, eso es lo que intenté hacer. Pero bueno, las próximas actividades van a venir con esa dinámica, eso espero. Pero bueno, seguimos. Ustedes me estuvieron hablando, bueno, del estado de resultados, ¿sí? Cuando estamos hablando de estado de situación patrimonial o estado de resultados, ustedes piensan de que la empresa espera un periodo de tiempo como para ver cuáles fueron sus ventas, cuáles fueron sus ganancias, cómo está posicionada, ¿sí? Esto no es automático, ¿sí? Las empresas esperan un año o hacen un balance cada 3 meses, teniendo en cuenta el tipo de ente regulador que tengan. Por ejemplo, acá en Argentina, las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a emitir un balance tentativo trimestral. ¿Sí? Cada 3 meses tienen que decir, bueno, la empresa tiene estas características, estos son las ventas, estos son los ingresos, pero bueno. Acá tenemos, por ejemplo, un estado de resultados, un ejemplo de estado de resultados, ¿sí? Acá lo tenemos en forma anual, cuáles fueron las ventas, cuáles fueron los costos, ¿sí? Cuál fue la utilidad bruta y cuáles son otros costos, como el alquiler, seguro, artículos de oficina, ¿sí? Y eso nos va a dar un resultado neto, ¿sí? Antes de impuesto a las ganancias y después un resultado, ahí, perdón, un resultado después, ¿sí? De impuestos a las ganancias. Si yo, por ejemplo, les quisiera mostrar cómo se relacionan estos estados, vamos, vamos a utilizar el pizarrón. Y a los que no tienen el pizarrón, no se preocupen que les voy a mandar una, una copia al celular. Ahí se puede ver la pizarra. ¿Sí? Pero hay algunos que no pueden ver la pizarra. Pero bueno, vamos a ver el estado, ¿sí? De situación, situación patrimonial. ¿Sí? Lo que te va a mostrar cuál es el estado de tu activo pasivo y patrimonio neto en una fecha determinada. ¿Sí? Vamos a ver. Total. Activo. ¿Sí? Pasivo y patrimonio neto. Ustedes piensen de que este estado es una foto a una fecha. ¿Sí? Al 31 de diciembre de 19. ¿Sí? Este estado es una fecha particular. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos a poner así. Yo no veo nada. Sí. Ahora lo mando. Espera, ahora termino de escribirlo porque estoy lento para escribir. La cuarentena me afecta. Termino de escribirlo y se lo mando y lo tienen a través de WhatsApp. ¿Sí? Así que no se preocupen. Bien. El estado. Vamos a poner. Estado de resultados. Lo que voy a hacer es, en un periodo de tiempo, voy a acumular cuáles fueron mis ventas. ¿Sí? Vamos a ponerle 20.000. ¿Cuál fue el costo de mercaderías vendidas o del servicio que yo brindé? ¿Sí? Vamos a ponerle acá ejemplo que fueron 10.000. Vamos a tener un resultado que va a ser la diferencia de estos. Hasta ahí me siguen. Y vamos a tener otros resultados. ¿Sí? Imagínate que fueron 5.000. De esto vamos a tener un resultado del ejercicio. Que van a ser 5.000 pesos positivos. Voy a copiar acá.
Este estado no es un estado dinámico, ¿sí? Sino comprende un año, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es recortar esta imagen y se lo voy a enviar por WhatsApp para que las personas que no pueden ver, ahí está, Discúlpame, CBM, ¿qué era? costo de mercaderías vendidas. Ok. Bien. Bien. No te pongas lento, internet, ahora. Ahí está. Bueno, la gente que no lo recibió, lo lee acá, lo puede ver por WhatsApp, que ahí lo recibe. ¿Sí? En WhatsApp está el mismo cuadro. ¿Sí? Bien. Ustedes, yo les dije que teníamos cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto y cuentas de resultado. Ahora bien, imagine que la empresa cerró balance a fin de año. Este es el esquema que tenemos acá. Cuentas de resultado y cuentas de patrimonio neto. Las cuentas de, lo que estoy marcando ahora en amarillo, las cuentas de resultado del ejercicio, lo que va a hacer va a impactar en mi patrimonio neto. ¿Sí? Lo que se van a formar serían resultados acumulados. Acumulados. ¿Eso se sumaría al patrimonio neto? Exactamente. ¿En un balance? Una vez por año. Sí, sí, sí. Una vez por año. Y es lo que después la empresa puede repartir de dividendos, puede armar reservas, etcétera. ¿Sí? Después la gente que es accionista cobra de esa cuenta de resultados acumulados. ¿Sí? Pero piensen de que en el estado de resultados prima el principio de lo de devengado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Bien. Dudas. Escucho murmullos. ¿Alguna duda? Sería importante que ustedes les quede este cuadro bien para que sepan lo que estemos hablando, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Sí. Sí, no. ¿Se lo tradujo bien? Me parece que estamos en otra conversación. Y bien. Bueno, Sí. seguimos con la diapositiva. ¿Está? Bien. Ahí te pasé un link, ¿no lo viste? ¿A mí me estás hablando? ¿Pero quién tiene el micrófono abierto? Walter, no. Bueno, No, no. no, Walter no. Pero no, esta persona tiene el micrófono abierto. Acá no me llegó ningún link, o sea, si me lo enviaste a mí, no lo recibí. Bien, seguimos. Tenemos el estado de resultado, ¿sí? ¿Cómo uno puede llegar a dividir las partidas de este estado? En las que son operativas, ¿sí? Las que son ordinarias y las que son extraordinarias. Es bueno, Te hago una consulta, sí, porque ya me estoy empezando a confundir. dime, Parte de las ventas, sí. ¿no? ¿No entran en los activos? En realidad, Y cuando después vos... le volvés a sumar la ganancia. No, la cosa es así. Cuando vos vendés, lo que vos cobras, ¿sí? Es el dinero. La empresa tiene Sí. dinero. Por un lado va el dinero, ¿sí? Que es, va a esa columna. Y por el otro lado va lo que es la ganancia, ¿sí? Una Está vez, bien, pero ¿eso no entra dentro del patrimonio neto? no. Por ejemplo, tenemos este cuadrito mágico. Cuando vos vendés algo, vas a tener una cuenta de resultado, ¿sí? Que en primer momento no va a ser reflejada acá. Vas a tener en tu activo, va a ingresar plata, ¿sí? Vos mirá Sí. este cuadrito, va a ingresar plata, ¿sí? Pero todavía, ¿ingresó algo en el patrimonio neto o en el pasivo? No, porque vos tenés la ganancia que ingresó, ¿sí?
va a estar dentro de la partida doble, pero va a estar en una cuenta de resultado, no va a estar en una Está cuenta del bien, patrimonio neto, ¿sí? Una pero vez que vos termines ese resultado económico, ahí vas a tener un resultado. Ese resultado es lo que va a entrar a tu patrimonio. No te va a modificar tu activo, sino te va a modificar tu patrimonio neto. claro, pero vos, el balance lo haces anual, Sí, tanto el estado de resultado como el del patrimonio, ¿no? exactamente. El Dentro del patrimonio, en el anual, ¿no sí. entraron las ventas y las cobranzas, y etcétera, etcétera? De la forma que yo lo escribí recién. Vos entran, o sea, vos imaginate que el estado es una foto en un momento. O sea, este estado de situación patrimonial es una foto en un momento. Yo la saco a 31 de diciembre, ¿sí? Y ahí es cuando yo armo el estado económico, que es el de resultados, y ahí le impacto al patrimonio neto, Ah, ok. ¿sí? Vos pensás que en todo un año vos estuviste comprando y vendiendo, pero la foto que tenemos del estado contable es del año anterior. Recién cuando cortamos, hacemos el Está balance bien, está anual bien. de Ok, todos los resultados y ahí recién impactamos en el patrimonio neto. ok, ¿Sí? No es que ahora vamos sí. impactando todos los días, ¿sí? Lo que se impactó diariamente es la modificación del activo, ¿sí? Lo que es caja, pero Está los bien, vos lo resultados que no. tenés el patrimonio neto es del año anterior, Claro, del cierre del balance el del año anterior. anterior. Y después, en Y todo el periodo, al vos vas final del balance de este año, vos le sumás el estado de resultado. correcto, Ok, correcto. Y ahí empezás de vuelta, empezás a tener resultados de vuelta. Y eso es lo está que vas bien. a impactar en un futuro, Claro, ¿sí? ahora sí, ahora sí. Una duda, no sé si me quedó claro. En este Dime. caso, ¿la cuenta de resultado es la ganancia neta en este cuadro o no? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo estaría, dónde, bueno, en este caso, el resultado del ejercicio vendría al patrimonio neto, que se llama resultados no acumulados. ¿No se entendió, Es no? decir, acá se, se- se puede ver la cuenta de resultado en este cuadro. Si vos en este cuadro, no, lo que vos vas a ver son las cuentas que están dentro del patrimonio neto. Si yo te enumero las cuentas dentro del patrimonio neto, lo que va a hacer, vamos a encontrar todo lo que son eh, acciones, ¿sí? Todo lo que son reservas ordinarias, facultativas, ¿sí? O estatutarias, son reservas que la empresa asigna plata para algo, pero es dentro del patrimonio neto. Y más los resultados acumulados, que estos resultados acumulados, una vez por año, impactan, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el periodo. No es que el patrimonio neto se modifica constantemente, sino lo hacemos una vez por año. ¿Se entiende? Bien, sí, 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 ahora sí. Ok. Seguimos. Bueno, este estado de resultado lo que vamos a separar es en actividades que son ordinarias y actividades que son extraordinarias. ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen actividades ordinarias y extraordinarias? Las actividades extraordinarias tienen y están relacionadas con la actividad concreta de mi ente, ¿sí? Con no actividades que no estaban analizadas. Por ejemplo, hubo un grave problema y se quemó parte de la producción o tuvimos un incendio o un robo, etcétera. Eso va a ser un siniestro para nosotros, va a ser algo extraordinario. O por ejemplo, la empresa se dedica a vender eh, no sé, zapatos, y tenemos una moto y esa moto la utilizamos para repartir zapatos. Llega un momento que nosotros vendemos esa moto y tendríamos una ganancia de esa moto. Por lo tanto, la ganancia de esa moto no la vamos a considerar resultado ordinario, va a ser extraordinario. ¿Por qué? Porque mi principal actividad del ente no va a ser vender motos, sino vender zapatos. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que podemos ver acá que está separado en dos. Sí. Vamos a ver que está separado en dos, ¿sí? Todos ingresos ordinarios y otros ingresos, como serían los ordinarios y los extraordinarios. Sí, pensé que me iban a hacer una pregunta. Bien.
O sea, solo otros ingresos, ¿sí? Claro, Otros ingresos son extraordinarios, los que nos estás diciendo. exactamente, serían extraordinarios. Listo. Acá son Ahí están extraordinarios. abajo. Ya los vi. Claro. Bien, en relación a lo que es el activo y el pasivo, ¿sí? Nosotros los podemos dividir en corrientes y no corrientes. ¿Sí? Esto es importante saber porque la clasificación tiende a decir cuáles son los que yo puedo hacer líquidos más temprano y cuáles son los que voy a tener, los que más me va a costar hacer líquidos. Cuando hablo de liquidez, estoy hablando de convertirlos en dinero que tenga poder cancelatorio. ¿Sí? Si yo les digo, un terreno, ¿va a ser líquido o no va a ser líquido? Teniendo en cuenta la parte nominal. No, líquido. En realidad, si es un terreno que estoy usando y yo no lo quiero vender, no va a ser líquido. A ver, si yo lo estoy rematando, ¿sí? Muy próximo, ahí sí va a ser, lo voy a considerar como más líquido, ¿sí? Pero ustedes piensan de que todo el pasivo y todo el activo yo lo puedo separar en corriente y no corriente. Si dentro del año yo lo voy a hacer líquido o voy a tratar de hacerlo líquido, ¿sí? Yo lo puedo considerar como corriente. ¿Qué pasa con las deudas? Hay deudas que yo las voy a tener que pagar en el próximo año. Y hay deudas que son de dentro de 2 años para adelante. Vos imaginate un crédito hipotecario. Acá en Argentina, ¿a cuántos años puede haber un crédito hipotecario? Pregunta. No tengo idea. Y 20 A años. 50 Había, años. Hasta 30 había en un momento. Hasta 30. Con los UBA era hasta 30 años. Pero bueno, o sea, si yo te digo, ¿cuál sería de esa deuda la corriente y la no corriente? La deuda corriente va a ser la que vos tengas que pagar en un plazo de un año. La no corriente es la que supera el año. O sea, el primer año del crédito para mí va a ser corriente, los otros 19 años va a ser no corriente. ¿Sí? Esto es importante para ver. Cuando estamos analizando los activos, vamos a ver qué es la mercadería, los plazos fijos y demás. Si tiene menos de 180 días, para mí va a ser corriente. Y estamos hablando de inmuebles, algunas maquinarias y demás, para mí va a ser no corriente. La flota también. La flota también. La flota de vehículos. Sí. La flota de vehículos va a ser, si vos no pones el cartelito a la venta, ¿sí? Para mí va a ser no corriente, porque vos no tenés Claro, pero vos, ganas por de venderlo. ejemplo, Sí, la empresa tiene, yo trabajo en Telefónica, en sí. Movistar, y ¿En qué parte de hacen Telefónica? recambio, ¿eh? ¿En qué parte de Telefónica? En operaciones, en realidad en mantenimiento de la parte Ok. de central, de Yo móvil. trabajaba en Te Gestiona, ahí en Parque Patricio, Ah, hace un te par de gestionas, sí. años. Hace un par de años trabajé, yo estaba en la parte de seguridad en Te Gestiona. Pero te digo, en el año 2013, hace muchos años. Después se vendió, Sí, con Goldenberg. sí. Eh, Bien, y bueno, cada 7 años renuevan la flota, o sea que eso ya sería un pasivo no corriente. totalmente. Un activo no corriente, perdón. Activo no corriente. No Sí. corriente. Ok. No sé, sí. Cuando vos lo estás por vender y vos ya lo tenés disponible para sacártelos de encima, ahí lo vas a Ahí pasa a ser considerar, corriente. claro, lo vas a considerar no corriente porque Claro. estás próximo a la venta, ¿sí? Pero ya no sería un bien de uso, sería otro tipo de bienes que sería más como vender como inversión. ¿Se Ah, entiende? ok. ¿Sí? Pero en lo que es la línea general vas a ver que el activo corriente tenemos caja y banco, inversiones a corto plazo, créditos por venta y bienes de cambio, ¿sí? Todo el resto va a ser no corriente. Ok. Ok. Ujú. Bueno, y el tema de lo que es pasivo, tenemos que ver si la deuda la tenemos que pagar en el próximo año o si pasa al otro, ¿sí? Al próximo periodo. Esa es la diferencia para poder separar entre deuda corriente y no corriente. ¿Mm? Y el tema del dividendo ¿Qué dividendo? también. Y ahí dice dividendos en los Dividendos, por pasivos. ejemplo, el tema de dividendo es cuando vos tenés que pagar un dividendo a los accionistas. Por ejemplo, vos cerraste Claro. balance y vos en los próximos periodos tenés que darle un dividendo a los accionistas. Para vos ese dividendo va a ser una deuda Corriente. y Claro, va a pero no ser, sería siempre va a siempre ser corriente. corriente. Sí, siempre va Ah, a ser por eso. corriente. Vos imaginate si
el accionista te va a esperar un año para cobrar No, algo que está por líquido. eso, como, No. como estaba en la lista, digo, y dividís en corriente y no corriente, digo, dividiendo es medio raro. Claro, dividendo no, dividendo sí me va a ser Claro, corriente. Salvo que está existe un bien. caso excepcional que por asamblea sea que los dividendos los van a cobrar un año posterior. Yo nunca vi eso. Podría llegar a ocurrir. Podría llegar a ocurrir, pero nunca vi el caso. Ok, gracias. Ujú. Bien. Bien, tenemos acá dos ejercicios, ¿sí? Identificar según el criterio de lo percibido y lo devengado los siguientes hechos económicos. Punto número uno, se firma un alquiler de un local para los meses de enero y febrero, ¿sí? Se abona en efectivo en el mes de marzo, ¿sí? ¿Qué se debería registrar? ¿Qué conceptos se deberían registrar en enero y en febrero y cuáles se deberían registrar en marzo? A ver qué opinan. ¿Percibido en enero y febrero? ¿Eh? En realidad, ¿cuándo estás pagando la plata? Para, En ¿sabes? En marzo. marzo. En marzo. Entonces, ¿Y eso no es percibido, devengado? percibido va a ser marzo. Enero y febrero va a ser devengado. En- O sea, vos imagínate, enero y febrero estás utilizando el lugar, ¿sí? Por lo tanto, ¿estás generando la pérdida de eso? Sí. Todavía no pagaste Está la bien, pérdida. está bien, ¿Se está bien. entiende? Todavía no Sí, pagaste la pérdida. La vas a pagar en marzo recién. Pero los primeros 2 meses, lo que haces vos es, bueno, yo estoy usando, por lo tanto debería registrar ese gasto y sí, enero y febrero. ¿Sí? El resto, ¿entendió? Es la hora para Sí, equivocarse. sí. ¿Sí? Porque los veo muy calladitos al resto. Eh, aunque sea escriban, sí, no. Yo estoy leyendo los comentarios. Yo creo que a la hora de hacer el ejercicio llegarán las dudas. Claro, bueno, es que el próximo ejercicio va a ser de indicadores, indicadores económicos y financieros. Ok. Bueno, ustedes piensen de que enero y febrero yo voy a reconocer la pérdida de que yo estoy usando y voy a reconocer que tengo una deuda, ¿sí? En estos periodos, ¿sí? Después lo que voy a reconocer va a ser el pago. Voy a decir, cancelo la deuda y pago el dinero en efectivo. Vamos al segundo, sí, vamos al segundo ejercicio. Se realiza una inversión de 100 pesos en plazo fijo por 3 meses, marzo, abril y mayo, con un interés mensual de 100 pesos. ¿Qué debería ir reconociendo en cada uno de los meses, cada uno de las situaciones? A ver si y 100 pesos de percibido todos los meses, porque lo estás cobrando, los intereses. hay que ver, acá el plazo fijo no dice si lo estamos, pero siempre los plazos fijos es que vos cobras todo. Ah, al final, tenés razón. Claro. Entonces sería Sí que lo hacemos en una pantalla para... Bueno, vamos a mil, tener... mil en marzo, abril y mayo de vengado. Primero, primer momento perfecto. Vos estás poniendo la plata en el banco, ¿sí? En un plazo Sí, fijo. Por lo tanto, ¿qué principio estás usando en primera medida? de Percibido. vengado. Correcto. Principio perdón, del percibido. Primer El momento, percibido. Percibido. vos estás llevando 1.000 pesos al Sí, banco. Me sí. hicieron confundir. Primero es el de vengado. Sí, percibido. Primera parte, percibido. Ustedes llevan 1.000 pesos al banco. Ok, pasó el primer mes. Ustedes financieramente se devengó 100 pesos. ¿Ustedes lo cobraron? No, no lo No. cobraron. Pero sí, financieramente ganaron intereses. Ganaron 100 pesos. O sea que, por el criterio de lo devengado, van a considerar los 100 pesos de interés. Ah, por eso. Entonces, cada 3 meses, o sea, Primer, marzo, abril y mayo, tenés termina el devengado primer 100, mes, 100 por mes. consideramos los 100, Ah, registramos los primeros 100 pesos de interés. Segundo ok, mes, los 100. Tercer mes, los 100. Ahora bien, ok. yo cobro el plazo fijo. Ahí que considero Percibido. Percibido. percibido.
¿sí? Van a ver que todo el tiempo vamos a estar jugando, ¿sí? Muy bien, acá están escribiendo. Vamos a estar jugando con los dos principios, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta para poder comparar estados contables o estados financieros? ¿Sí? Los argentinos van a tener el concepto de estado contable, ¿sí? Pero en el resto del mundo siempre se llamó estado financiero, ¿sí? Y eso tiene que ver por las normas internacionales de información financiera. Como para que vean que a partir de ahora todos se van a llamar estados financieros, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué tenemos en un estado contable, en el estado financiero? Vamos a tener el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de fondos, ¿sí? El estado de flujo de fondos yo no lo menciono porque es más complejo de entender para la primera persona que se topa con la contabilidad, ¿sí? Pero lo importante es que sepan que hay diferentes estados, ¿sí? Los dos más importantes que vamos a ver en el curso es el de situación patrimonial y de resultados, ¿sí? Bien. Perdón, Sí. igualmente los resultados son cuentas de patrimonio, ¿no es cierto? Eh, Resultados son cuentas de ganancia y de pérdida, son cuentas de resultados que después impactan en el patrimonio neto, Ah, no después son de impacta. resultados. Como viste en el primer dibujo que yo había escrito en la Sí, sí, pizarra, que después el estado de resultados me va a impactar en lo que es el patrimonio neto. ¿Por qué? claro. Porque van a ir derecho a los resultados acumulados. Bien, bien, perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la función de hacer análisis financieros? Es la función para poder analizar cómo está una empresa posicionada en el mercado. La gente que se dedica a análisis crediticio constantemente está analizando todos los índices financieros, ¿sí? Están analizando esta empresa, qué liquidez tiene, ¿sí? ¿Cómo está de cash flow? ¿Cómo está de caja? ¿Sí va a poder pagar? ¿Tiene ganancia? ¿Cómo está el mercado? ¿Sí? Cuando uno se dedica a hacer análisis crediticio, ve que las empresas y los bancos, sobre todo, toman muchas variables para poder analizar una empresa. Les doy un ejemplo simple. Para poder dar un préstamo, hoy en día se analiza cómo está el rubro de esa empresa. Y a partir del rubro uno puede empezar a dictaminar si esta empresa está bien o no económicamente. Esto es muy importante para que lo sepan. En un momento las fintech, las empresas que nacieron de tecnología, no estaban tan bien catalogadas financieramente y costaba acceder al crédito, para que lo tengan en cuenta. Bien, hay dos tipos de análisis, un análisis horizontal y un análisis vertical, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando uno puede comparar los análisis de dos empresas o otras empresas del mismo rubro, ¿sí? No se preocupe que eso en el Excel resulta sumamente claro, ¿sí? Análisis vertical, bueno, consiste en expresar cada una de las partidas que componen el estado de resultados, como por ejemplo un porcentaje de ventas, ¿sí? ¿Qué ventaja puedes tener en un análisis vertical? Bueno, puedes comparar una empresa con otra, un estado con otro. Imagínate el balance de este año con el balance del año anterior. Los índices más conocidos, ¿sí? Voy a presentarlo uno por uno. Uno es el de liquidez corriente, ¿sí? ¿Qué se imaginan con liquidez corriente? Eh, a ver si la empresa con todo el capital corriente puede pagar el pasivo corriente. ¿Qué era el pasivo corriente? Las cuentas a pagar durante ese año. Durante ese año, correcto. ¿Y el activo corriente? ¿Qué recuerdan? Y Todo lo que la todo empresa lo que tenía tenés, claro, que vas a vender o vas a tener líquido en ese año, en ¿sí? ese año, sí. Es para saber si la empresa va a tener liquidez suficiente como para poder pagar. Eso demuestra este índice de liquidez corriente, ¿sí? Pero ahí lo estás Determina la dividiendo. disponibilidad. Claro, dividís el activo corriente sobre el pasivo corriente.
¿sí? Obviamente estamos hablando del pasivo exigible a corto plazo, ¿sí? Sí, Es para, si vamos a ver si la empresa tiene más activo, nos va a dar bien; si tiene mucho más pasivo, el resultado va a ser negativo, o sea, el índice no va a ser tan favorable, ¿sí? Acá tenemos tres ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, activo corriente, si una empresa tuviera 1000 y 500, 500 y 500, y 500 de activo corriente y 1000 de pasivo corriente. ¿Quién se anima a interpretar el primer, o quién se anima así a decir qué dice el primero de los índices? y en la primera que puede afrontar las deudas que tenga durante ese año. Claro, y podemos decir más, puede enfrentar Y tiene ganancias, claro. dos veces tiene activos corrientes para soportar sus deudas, ¿sí? La segunda empresa La segunda sería, empresa está ahí. claro, O sería sea, el activo puede corriente. soportar las deudas de ese año. Exactamente. Para afrontar ese mismo año. Claro, exactamente. Y el tercer índice, A pique tercero. Claro, mejor claro. cerramos. No, claro, la empresa tiene más deudas que el capital corriente, ¿sí? Capital corriente se lo denomina también el activo corriente, porque se lo denomina capital de trabajo. Pero ustedes piensen de que si estamos en una situación de que la empresa tiene más deudas corrientes que pasivos corrientes, es que algo va a tener que hacer, o va a tener que renegociar sus deudas, o va a tener que vender algún activo no corriente para poder pagar, o le va a pedir plata a los socios. Siempre alternativas hay, ¿sí? Hay que analizarlas en qué contexto se pueden llevar a cabo, ¿sí? Bien, este es uno de los, o sea, te puedo decir como básico del ABC de los índices. Liquidez corriente es uno de los básicos. Después tenemos la prueba ácida de liquidez, ¿sí? Recuerdan que dentro de, es muy parecido al anterior, pero si yo te digo, de todo mi activo corriente, sacame todas las mercaderías que tengas. Entonces, ¿qué nos queda dentro del concepto de activo corriente si le saco las mercaderías? Sí, exacto. ¿Recuerdan? Y materia prima, maquinaria, todo lo que pueda Bienes de vender. uso. Bienes de uso. Pero a corriente, ¿sí? Algún bien de uso, pero capaz que no los Sí, quiero todo vender lo ese que año. puedas vender en Claro, ese entonces año. nos va a quedar lo más líquido, que van a ser los plazos fijos, los créditos por venta, las cuentas, lo que tengo en caja, ¿sí? La prueba ácida es considerar lo más líquido que puede tener la empresa, ¿sí? Si dentro de el capital corriente le saco los bienes de cambio, le estoy sacando, como dijeron ustedes, la materia prima, la mercadería, productos en proceso. Solamente me queda lo más líquido, ¿sí?, que tengo. Ahí vamos a ver ejemplos, ¿sí? Si tenemos una empresa, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, 800 pesos de bienes de cambio y 1000 es el total del activo corriente, vamos a ver que la prueba ácida nos da que solamente voy a poder pagar un 40%, ¿sí?, de mis deudas corrientes. Ojo, no está mal este análisis, ¿eh? La empresa está bastante posicionada, que ya puede pagar un 40 es muy bueno, ¿sí? Es que la empresa tiene liquidez. ¿Se entiende? Eh, O sea, cuando estamos haciendo la Más o prueba, menos, Sería, porque, sería bueno saber a partir de qué valor, porque, claro, pues sí, ahí no estamos claro, perdidos. tenemos que ver el rubro. Yo siempre lo comparo con las industrias alimenticias donde tienen un periodo de pago de 180 días y las cosas no son tan de color de rosa como lo vemos en el curso. Pero lo que esta prueba ácida te dice es que vos, ¿cuánta plata tenés para pagar tu deuda? Pero acá no estamos analizando si la tenés que pagar en 1, 2, 3, 4, 5 meses, sino dentro del próximo año. ¿Se entiende? ¿Vos está pensás bien, que... pero ¿en qué valor Sí. empezaría a estar mal posicionada la empresa? O sea, Yo un creo que si vos 0,1, tenés un 0,2. 0,1, 0,1 estaría mal Ah, ok. posicionada. En este caso vos tenés que hacer la prueba ácida y la prueba común, o sea, la anterior, la de liquidez, a Sí. la par. Porque sabemos que esta empresa, si hacíamos la prueba de liquidez, ¿cuánto nos daba? Nos daba 2, o sea, tenía capital de trabajo para poder pagar, perdón, ay, teníamos un capital de trabajo que te daba un índice de 2, o sea que puede pagar dos veces la deuda Las con el deudas. activo corriente. Pero si de ese
activo corriente le sacamos las mercaderías, Bienes de cambio. claro, bienes de cambio, nos queda solamente un 40%, pero es un buen índice, ¿sí? Teniendo en cuenta. Tengan en cuenta ustedes de que los bienes de cambio se van a convertir en líquido, se van a convertir en dinero próximamente. ¿Sí? Claro, pero suponete se haría el caso como si fuera en esta época donde no tenés tantas ventas, ahí te Totalmente. importa más. Total. Sí, sí, sí. Correcto, estábamos pensando parecido, genial. En este momento donde vos no podés vender es crítico. ¿Qué te voy a decir? Si vos tenés en el próximo año que pagar, no sé, estas deudas solamente vas a poder cubrir. Si hacemos este análisis, vos imaginate que haces el balance en forma mensual para ver cómo vas a afrontar tus pagos el próximo mes. Y el índice te da que de todas tus deudas, solamente del próximo mes vas a pagar un 40%, o sea, vas a tener que buscar algo para pagar el otro 60%, que es o tratar de vender la mercadería como se pueda, y si te toca un momento como este, no vas a poder vender la mercadería. La verdad que la única opción que te queda es o venderlo por Mercado Libre, donde la gente no puede acceder, o de última pedís un préstamo para poder sobrellevar. O vender un activo no corriente, ¿no? Según nos dijiste. O es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Bien. ¿Qué se considera el capital de trabajo? ¿Sí? Capital de trabajo sería el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Esa diferencia es lo que la empresa puede manejarse a corto plazo. Ese es el concepto. Casi como la caja chica sería, ¿no? Sí, o sea, como sea el resto de la caja chica que a vos te queda, pero vos estarías considerando el total de capital de trabajo, que vos pensás que es la diferencia entre las mercaderías que vos tengas. Es decir, en todo lo que vos vas a tener líquido, ¿cuánto te va a quedar pagando tus deudas? Entonces, ten en cuenta Bien. toda la caja que vos tenés, los plazos fijos, las inversiones y demás, y vos le restás todas tus deudas a corto plazo. ¿Cuánto te queda? ¿Sí? Sí. Bien. Este es otro índice, no es tan... es usado pero no es tanto, la relación entre el capital corriente y el capital total. Y esto tiene que ver mucho cómo es la arquitectura de la empresa. Estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de la arquitectura patrimonial, ¿sí? No es lo mismo una empresa de seguros o una empresa de servicios que un banco, que una empresa que se dedica a producir, ¿sí? Si yo les digo, imagínate una empresa minera. ¿Cuánto ¿Cuánta inversión en maquinarias, cuánta inversión en activos no corrientes tiene? Muy grande. Sí, es alto. ¿Sí? Por lo tanto, la relación de el capital de trabajo con el total del activo va a ser muy diferente, porque vamos a tener un activo no corriente enorme. ¿Sí? Uno tiene que tener cuidado cuando está analizando, porque si yo comparo una empresa de minera con una empresa bancaria que prácticamente activos fijos no tiene, obviamente que el índice le va a dar para la empresa minera, ¿sí? Pero bueno, este es un índice que se calcula teniendo en cuenta el activo corriente menos el pasivo corriente dividido sobre el capital total. Es para saber qué porcentaje del capital de trabajo corresponde a tu activo total. ¿Sí? Bien. Índice de endeudamiento. Este es uno de los índices que también más me gustan, ¿sí? Es el total de tus deudas sobre tu patrimonio. Si yo vuelvo, ¿se acuerdan a las primeras diapositivas cuando mostrábamos el estado contable en un cuadrito? Vamos a ver acá. Estoy buscando. ¿Sí? Yo les decía, ¿cómo es la relación entre el pasivo y el patrimonio neto en cada una? Una está igual, otra tenemos Sí. más deuda, otra tenemos menos. Si podemos hablar de situación, la segunda empresa es la que está mejor posicionada. ¿De acuerdo? Sí. Correcto, Sí, sí. sí. Sí, sí.
¿sí? Si te tengo que mencionar de la última, ¿cómo está? ¿Qué nivel de Y la, endeudamiento tiene? y la mayor. La peor está. ¿Sí? Y si vamos a la número 1, tenemos un nivel de endeudamiento igual. El pasivo es igual que el patrimonio neto. Ahí tendrías un índice de 1, más o menos. Exactamente. ¿Sí? Si tenemos lo mismo, obviamente nos va a dar igual. Si tenemos un índice superior a 1, significa que nuestro pasivo incrementó, ¿sí? Es mayor. O sea, nos estamos financiando más de terceros que con los capitales propios, ¿sí? Y si tenemos, y si tenemos mayor a 1, menor a 1, significa que nos estamos financiando con recursos propios, ¿sí? Eso uno tiene que tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto es principalmente para poder identificar ese gráfico, para poder entender. Cuando es igual, cuando es 1, significa que son iguales. Cuando tenemos más deudas, va a ser superior a 1, e inferior a 1 cuando tenemos más capitales propios. Bien. Seguimos. Rentabilidad sobre ventas, ¿sí? Y acá vamos a ver más adelante, cuando veamos tema de costos, que va a ser la segunda clase, vamos a ver que tenemos un montón de conceptos de costos fijos, variables y demás. Pero es muy importante saber la rentabilidad sobre mis ventas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, ¿cómo se financia hoy en día Garbarino o Frávega? Para los que no conocen esas dos empresas, Garbarino y Frávega son una gran cadena de electrodomésticos acá en Argentina y que se dedican a vender a plazo, ¿sí? O Ribeiro, no sé cómo se llaman en otros países. Pero acá en Argentina tenemos Frávega, tenemos Garbarino, que son empresas que se dedican a vender a muchas cuotas. También venden en efectivo, pero el 90%, ¿sí? de sus ventas es a plazo. Y ahora les hago la pregunta, ¿Garbarino gana más financiando o gana más vendiendo productos? ¿Qué opinan? Financiando. Quizás el negocio es financiar, claro. ¿Sí? Financiando toda la vida. Si ustedes analizan que casi el 80% de las ventas, 90% de las ventas son online y son con crédito, obviamente que uno tiene que analizar cuál es la rentabilidad de esas ventas. Las normas contables te van a decir, separame la parte financiera de la parte de la venta, ¿sí? O sea, calculame vos la ganancia financiera y la ganancia propiamente de esos los intereses que vas a cobrar, ¿sí? La financiera de la ganancia bruta que vos tenés de la venta. Este índice te busca la utilidad operativa sobre ventas, o sea, que no tengas en cuenta la utilidad financiera. A ver, ¿cuánto está ganando Garbarino por, o Frávega o la empresa que sea, sobre la venta? ¿Sí? Siempre se analiza, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, O después sea, vamos lo de vengado sería. totalmente, Mira lo de vengado, ¿no? Algo así totalmente sería. lo de vengado. No mira lo percibido, ¿sí? Claro. Después podemos tener problemas que las empresas no cobren, ¿sí? Después quiebran por ese tema. Me acuerdo cuando salió el boom de la fintech, muchas empresas murieron, o sea, no murieron, no quiero decir la palabra, sino no se pudieron sostener financieramente porque los cobros eran a 180 días y tenían muchos gastos al comienzo, que no pudieron pagarlo, ¿sí? Después salió el capital semilla y emprendimientos y demás para poder ayudar, pero al principio fue bastante complicado. Bien, eh, por ejemplo, esto es muy importante porque estamos analizando la venta pura, ¿sí? La venta pura, sin otros costos, sino directamente la venta menos costos de mercaderías vendidas y cuál es esa utilidad, ¿sí? Si, por ejemplo, acá la utilidad nos da 30%, significa de que el resto, el 70%, lo absorbió costos de mercaderías vendidas. Y a veces nos podemos ver que empresas tengan márgenes muy mínimos de utilidad en esto y ganen con el financiamiento, ¿sí? Por eso uno tiene que analizar todo el balance cuando mira una empresa. Como las normas contables te piden de que vos separes lo que es la utilidad de lo que es el financiamiento, lo vamos a ver por separado, en líneas separadas. Este indicador es
utilidad bruta sobre ventas. ¿Sí? Bien. Perdone que... No sé qué toqué. Bien, ¿dudas de esto hasta ahora? ¿Dudas No, existenciales? ¿No? estamos. Muy bien. A ver. Bien, seguimos. Eh, Rentabilidad sobre patrimonio neto. Es utilizar la utilidad operativa neta sobre el patrimonio neto. ¿Sí? Eso es para saber qué porcentaje del patrimonio tenemos de rentabilidad. Esto es un índice simple de entender. Rentabilidad sobre el activo total. Perdón, ¿a qué llamas utilidad operativa? Utilidad operativa neta es lo que sería la utilidad ante impuesto a las ganancias. ¿Sí? Listo, perfecto. Bien. Seguimos. Utilidad neta final. ¿Sí? Esta es operativa neta y esta es neta final. Neta final sería lo último de lo último de lo último, ¿sí? Ustedes piensen de que igual no se embrollen con el tema de impuesto a las ganancias, ¿sí? El impuesto a las ganancias se calcula de todo lo que la empresa gane, un 33% del balance, y eso es lo que hay que depositar en el Estado. Se van pagando, pero bueno, ahora en el curso no se preocupen, ¿sí? Después vamos a ver algo de introducción para que sepan qué tipos de impuestos pueden tener acá en Argentina cuando uno desarrolla una actividad económica. Y eso a vos te va a servir como para poder fijar precio a tus servicios. Pero bueno, rentabilidad, Correcto, correcto. ¿sí? Rentabilidad final sobre el activo es, bueno, ¿cuál fue tu utilidad teniendo en cuenta todos los activos que tenés en tu empresa? Corrientes y no corrientes. Bien. Esta, bueno, rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? Sería la utilidad neta más los intereses, ¿sí? Dividido el pasivo más el patrimonio neto, cual este índice no se usa tanto. Esto tiene que ver con el método, el índice DuPont, que es de una empresa para ver el índice de apalancamiento. Pero bueno, con que interpreten los índices los primeros, yo estoy más que satisfecho. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre los índices? Sí, escucho dudas, pero bueno. Decime. No, de mi parte no, por ahí yo la verdad es que no me los acuerdo a todos Pero no te y hay preocupes. algunos que son naturalmente muy utilizables, ¿no? Totalmente. Sobre todo lo de la liquidez, liquidez hacia capital de trabajo, índice de endeudamiento o rentabilidad sobre algo, ¿sí? A ver, de tu actividad, ¿qué Claro. porcentaje de rentabilidad vos tenés? Eso es bueno ir sabiéndolo. Tengan en cuenta que cuando uno analiza un rubro particular, vos tenés que considerar empresas que estén en el mismo rubro. Vos no podés comparar una empresa financiera con una empresa de servicios, porque el índice te puede dar totalmente diferente. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Sí? Porque si no estás haciendo un mal Bien, análisis. Una duda no bien. tanto de estos indicadores, sino del análisis vertical y horizontal. Sí, O sea, ¿cuál sirve para qué y cuándo se utiliza cada uno? bien.